Un ratito. O si no, ahí van a decir, profesor Carlos fez hizo ahí. Y ahí a mí me vienen encima la gente de la coordinación. Bueno, esta es una clase más fácil. Entonces, vamos a hablar de inmunodiagnóstico. Yo no le voy a hablar mucho de inmunodiagnóstico, le voy a hablar poco, porque ustedes van a ser médicos. Ustedes no van, ¿verdad? No van a trabajar directamente en el laboratorio. Yo le voy a mostrar lo que es más frecuente en el día a día a ustedes, nada más. Entonces, esta parte ya queda mucho más liviano y cortito. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Los inmunodiagnósticos, sí, comenzaron a aparecer debido o mediante el estudio o la relación que existía, sí, que existe entre el antígeno y el anticuerpo. Es muy parecido, sí, la interacción entre una enzima y un sustrato. Solo que es diferente en algunos detalles, como cuál. La enzima pues cataliza una reacción química, acelera una reacción química. Y el anticuerpo no hace una reacción química, lo que hace es interactuar con el antígeno, y etiquetar al microbio y así facilitar la fagocitosis. El inmunodiagnóstico es necesario para ustedes, sí, porque a veces el diagnóstico de una enfermedad puede ser que, sí, el aislamiento de un microorganismo como causa de una enfermedad puede ser que tarde mucho. Como que, por ejemplo, tuberculosis, un cultivo para Mycobacterium tuberculosis, un cultivo para hongo, un aislamiento de un virus, de una cepa nueva. Y a veces también entra el costo. Entonces, usar los anticuerpos para el diagnóstico de las enfermedades, de patologías, de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Es una herramienta de ustedes. El inmunodiagnóstico, atiendan bien, y esta es pregunta de examen final. El inmunodiagnóstico puede ser de carácter indirecto y de carácter directo. El inmunodiagnóstico indirecto, lo que ustedes están buscando son los anticuerpos. Lo que ustedes están buscando, sí, a los anticuerpos, indirecto. El directo, ustedes están buscando al antígeno. Ejemplo, ustedes están buscando los antígenos virales de la hepatitis B, el antígeno superficie, el antígeno core en el paciente, el antígeno australiano, el antígeno E, o los anticuerpos para saber si el paciente, si ya estuvo en contacto o está con la enfermedad o en qué fase de la enfermedad se encuentra. Los anticuerpos tienen una especificidad bastante buena. Tiene una especificidad bastante buena. Por eso fue fácil de utilizar como herramienta de diagnóstico. Y esta especificidad se debe a la variabilidad que se encuentra, sí, en las fracciones de unión al antígeno. Esa porción, esa bifurcación. Entonces, esa variabilidad permite
nos dio mucha ventaja y esa variabilidad es lo que está formado por las cadenas livianas y pesadas, una liviana y una pesada. Y esa variabilidad es lo que conocemos como región determinante de complementariedad, en donde se van a unir los antígenos. Y la unión antígeno-anticuerpo son reacciones químicas, son uniones no covalentes. Y esa interacción no covalente, cuanto más hay, cuantas más interacciones tenemos, va a ser mejor, porque con mucha más fuerza se va a unir. Esa es la ventaja que tiene. Mayor especificidad. Y se puede utilizar para, sí, para el diagnóstico de las enfermedades. Y hay test, hay exámenes, sí, que son mucho más rápidos, son mucho más sensibles y otras que son cualitativas y cuantitativas. Entonces, esa es una de las ventajas que nos dio estudiar el anticuerpo debido a su hipervariabilidad. Pero no todo es color de rosa. No todo es color de rosa, gente. ¿Cómo así, profesor? Existen desventajas también. ¿Por qué? Porque a veces, debido a esa variabilidad que tiene, puede interactuar con otro antígeno. O sea, esa variabilidad que tiene, esa cantidad de unión que tiene acá, puede ser que con otro antígeno se formen 2 o 3, pero acá hay 5, acá hay 6. Pero con otro antígeno se produjo 2 o 3. Y es un antígeno totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente al que yo estaba buscando o al que yo tengo. O me hace buscar otro tipo de anticuerpo el que yo no quería. Y eso hace que se presenten las reacciones cruzadas. Por ejemplo, si yo soy el antígeno y yo estoy buscando en ustedes el anticuerpo, ustedes son del cuerpo de la persona y yo interactúo con ustedes y ustedes me hacen y formamos una interacción no covalente de 6 tipos, de 8 tipos, perfecto. Había sido que ustedes eran. Pero a veces yo puedo interactuar con otro grupo de anticuerpos, pero hago una interacción de 4-3, pero ya es suficiente para que dé un positivo. Entonces ahí empiezan a aparecer las reacciones cruzadas, empiezan a aparecer, sí, los falsos positivos. ¿Y por qué se producen los falsos positivos? Es debido, ¿verdad?, a la sensibilidad que tiene. Lo que yo tengo que buscar son los anticuerpos que sean donde se forme con mucha más fuerza esa interacción no covalente. Y el inmunodiagnóstico existen diferentes tipos de técnicas, en donde algunos tienen mucho más especificidad y otros tienen menos especificidad. Y también hay test, hay inmunodiagnósticos que tienen mucha sensibilidad y poca sensibilidad. ¿Cuáles son, profesor? Lo que son reacciones de precipitación, las reacciones de aglutinación, bueno, al menos las reacciones de precipitación, se necesita muchos anticuerpos.
Y eso es malo. ¿Por qué? Porque si yo no encuentro, si mi paciente está produciendo pocos anticuerpos todavía, no voy a dar un positivo, voy a dar un falso negativo. Entonces, por suerte existen otros tests con mayor especificidad y con mayor sensibilidad. Acuérdense, especificidad es cuanto menos falsos positivos y sensibilidad es cuanto menos anticuerpos hay, se hace detectable. Y los test con mayor sensibilidad, tenemos por ejemplo la aglutinación, el radioinmunoensayo y la ELISA, la enzima inmunoensayo. Y también hay otra variante que es la ELISA por la quimioluminiscencia. Quiero que miren y quiero que me digan, ¿cuál es más sensible? ¿Radioinmunoensayo o una ELISA con quimioluminiscencia? ¿Cuál es más sensible? ELISA por quimioluminiscencia. Muy bien, la ELISA. Porque mi paciente puede ser que esté produciendo poquísimo anticuerpo. Poco anticuerpo, pero yo ya puedo detectar. Porque la especificidad es mucho más fuerte. Él es mucho más fuerte. Estoy buscando anticuerpos, sí, buscando anticuerpos, pocos anticuerpos, pero la especificidad es, o sea, específico, a ese estoy buscando. Entonces la ELISA es la mejor de todas. La ELISA. No es ni la citometría de flujo. Mire la citometría de flujo el último. Mire la inmunofluorescencia. Entonces lo que está sucediendo es que las enzimas inmunoensayo, las ELISA, sí es lo que le va a ayudar a usted. Y si es una quimioluminiscencia, lo que hacemos es que sí que se produzca luz después de una reacción química. La ELISA es la que está avasallando con todo. Por eso yo dije, ¿para qué le voy a mostrar a ellos una reacción precipitación, una citometría de flujo? Siendo que hoy en día la mayoría de los test, la ELISA, la enzima inmunoensayo, y si es una quimioluminiscencia, pero tiene que ser automatizado. ¿Qué significa eso? Que se hace en máquina, sí, es la que va a mejor dar resultado, porque hay menos margen de error. Pero con eso no significa que vamos a sustituir el recurso humano, a pessoa, né, que manipula, porque tem gente, a máquina faz tudo. Não. Quítense eso de la cabeza también, porque siempre hay una cosa que hay una discusión entre el médico y el bioquímico. No, la máquina hace todo. La máquina hace, pero la máquina no interpreta. No interpreta la clínica. Él solamente interpreta hasta un cierto punto. Si sale de ese margen, el recurso humano, la mano de obra, ¿sí?, del bioquímico tiene que estar ahí para ver qué es lo que está pasando. Y eso también arma confusión. Dice Andrieli, profe, cuando una persona está con la inmunidad muy baja,
¿La producción de anticuerpos puede ser afectada? Sí, Adrieli. Así mismo. Con eso, el teste que busca los anticuerpos puede producir un falso negativo. Así mismo, Adrieli. Exactamente. ¿Sí? Cuando vos tenés la inmunidad muy baja, ¿sí? La producción de anticuerpos puede estar afectada. ¿Está bien? Mire, la utilidad de las reacciones inmunológicas. Este es un ejemplo. Un ejemplo es muy parecido a la BDRL. Miren, yo hago dilución. Con la dilución, lo que yo estoy viendo, hasta dónde hay una reacción antígeno-anticuerpo. Yo veo hasta dónde hay. Hasta dónde se hace la reacción antígeno-anticuerpo. A medida que voy aumentando la dilución, a medida que voy colocando más soro fisiológico, voy colocando mais soro, vou diluindo mais o soro do paciente, vai fazer que os anticorpos sejam menos. Vai ser mais difícil que se encontre antígeno e anticorpo. Então, o que acontece? Quanto menos anticorpos encontramos, menos reação a gente pode se encontrar. E isso a gente pode, ver em certas patologias. Como qual, por exemplo? Por exemplo, na hepatite B, na hepatite D, onde o paciente produz poucos anticorpos. E é necessário para quê? Necessário usar teste com muita especificidade, com muita sensibilidade, para saber se ele está ou não está com essa doença. Essa é uma coisa que a gente tem que saber. ¿Cuáles son los tests que se encuentran en el mercado? Bueno, existen varios tests. Tenemos la técnica de inmunoprecipitación, la técnica de inmunoaglutinación, la técnica de inmunofluorométricas que utiliza el fluorocromo, que emite fluorescencia. Tenemos la inmunoradiación, la RIA, que utiliza radioisótopos, y las técnicas inmunoenzimáticas, la que utiliza la ELISA. La inmunoprecipitación hoy en día no es tanto, né? Se usa, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? O paciente tem que ter muito anticorpo. A imunoaglutinação se utiliza ainda, né? La inmunoaglutinación se utiliza todavía, pero en las técnicas de látex, como el ASTO, la antistreptolicina O. La antistreptolicina O, que busca el antígeno, ¿verdad? El Streptococcus pyogenes, es una técnica de inmunoaglutinación. Se utiliza, ¿verdad? Porque son rápidas, baratas y también es sensible, ¿verdad? Pero hasta un cierto punto. Y también los resultados salen rápido. La técnica inmunofluorométrica, pessoal, no se usa mucho hoy en día, la inmunofluorescencia. Si es que se usa, bueno, usa. Pero, ¿por qué que se está dejando de usar? Se está dejando de usar porque necesita muchos pasos. Y cuanto más pasos vos haces, más margen de error. Cuanto más pasos vos haces, podés equivocarte en algún punto de esos pasos. Entonces, si vos te equivocas en algún punto de esos pasos, va a hacer que mi resultado salga alterado. ¿Sí? Mientras que el inmunoradioensayo también se está dejando de lado también. ¿Por qué? Los radioisótopos emiten radiación y exponerte a la radiación, ustedes saben que
se vai ser que o operador, o laboratório, a pessoa que está fazendo isso aí, com o tempo vai aparecendo alterações no corpo. Então, radiação, eu já hice imunorradiação. Nós hacíamos no laboratório para o test, para buscar PSA, antígeno prostático. Pero se está dejando de lado debido a la radiación. Y hay que tener todo todo un laboratorio con una bioseguridad. Y entonces la que está dando lugar y la que da, sí, la que está dando y la que está generando, sí, con mucho más resultado, con mucho más eficaz, menos margen de error, menos falsos positivos, menos falsos negativos, son las técnicas inmunoenzimáticas. Como por ejemplo, las técnicas para la detección de los anticuerpos del COVID-19, el mejor es la ELISA, la enzima inmunoensayo, para el VIH, citomegalovirus, todo. Entonces, la ELISA es la mejor de todo. Pero miremos solamente algunos. Como yo le dije, la técnica de aglutinación. La técnica de aglutinación, sí, la técnica de aglutinación es rápida, fácil y barato. ¿Por qué? Porque não necessita de máquina, você não precisa de uma máquina para fazer. Ele é bem rápido, bem fácil de fazer. E o que a gente faz aqui, como vocês já sabem, é identificar os anticuerpos ou identificar antígenos. Ojo, las técnicas de aglutinación pueden ser directa o indirecta. Si es indirecta, buscamos anticuerpo. Si es directa, buscamos antígenos. Y la reacción que se produce entre el antígeno y anticuerpo, ¿verdad? Es lo que llamamos aglutinación. Y los anticuerpos que producen la aglutinación son denominados aglutininas. Y una vez que aparezca la aglutinación, es visible facilmente pelo olho. Por exemplo, a detecção do PCR não é reação cadena polimerasa. A proteína C reativa. A proteína C reativa, igual que o ácido, a antistreptolicina O, el artritez, também, ou o factor reumatoide, sim, são técnicas de aglutinação, onde você faz uma reação antígeno-anticorpo e vê se o paciente está com antígeno ou anticorpo, dependendo de qual técnica. Pode ser uma técnica direta ou pode ser uma técnica indireta. Só que tem um pequeno problema. Tem um pequeno problema com as técnicas de aglutinação. Não, ela pode ser barata, ela pode ser fácil de fazer. O problema da técnica de aglutinação é o efeito Prosona. E o que é o efeito Prosona? Pergunta de prova final. O efeito Prosona faz que não apareça essa aglutinação. Faz que não apareça a aglutinação. Então, a não aparecer a aglutinação, o que vai fazer que dê um falso negativo. E existem várias causas do falso negativo, como qual? Quando o anticorpo que tem as duas frações variáveis, só uma fração se uniu, como vocês estão vendo no desenho. E não deixando que o resto possa se unir. Possa se unir. Então, isso vai causar que não tenha uma aglutinação. Não haja aglutinação. E se não é aglutinação, hace que
¿sí? Hace que no va a hacer que sea visible la reacción y no demos el diagnóstico al paciente. Ahí está una desventaja de las técnicas de aglutinación. El efecto prosona también puede ser por otra causa, como cual los anticuerpos que se están uniendo son anticuerpos incompletos. O sea, son anticuerpos pequeños, muy pequenininhos. Pode ser que ou porque se uniu só com uma fração, ou porque os anticorpos que se estão unindo também são muito pequenininhos. No caso, o IgG, nesse caso, o IgA. No caso, por exemplo, a melhor aglutinina, si el mejor anticuerpo que va a ser visible la aglutinación es el IgM, porque es un anticuerpo grande. Es un anticuerpo muy grande que va a hacer que se presente mucha aglutinación. Entonces ahí sí va a decir, opa, mi paciente está con una respuesta inflamatoria. ¿Entienden? Otro motivo del efecto prosona es la distancia que tiene el antígeno. Es la distancia que tiene el antígeno para el anticuerpo. ¿Cómo cuál? O el antígeno está muy perto y no deja que a segunda fracción se una, ou o antígeno está muito longe, ou está muito longe. O distanciamento do antígeno também tem que ter em conta. Pode fazer que não ocorra a aglutinação. E a falta de aglutinação pode ser por 3 causas. Ou só uma fração do anticorpo se une, ou o anticorpo que se estão unindo são incompleto, ou o distanciamento do antígeno está fazendo que não se una o anticorpo de forma completa. Esses 3 motivos é o que a gente chama de efeito prosona. Tá tudo bem até agora, pessoal? Sim, profe. Sí. Entonces, la aglutinación es barata, es rápida, es buena, fácil de hacer. En 15 minutos ustedes ya tienen resultado de aglutinación. En 10 minutos ya tienen reacción, un resultado de aglutinación. Fácil. Fácil de hacer. Pero tiene sus limitaciones, chicos. Entonces tengo que tomar cuidado. Después la otra semana yo les voy a mostrar los casos. Utilidad entonces la aglutinación. ¿En qué casos, por ejemplo, profesor, yo puedo hacer la técnica de aglutinación? Por ejemplo, cuando quiero hacer tipificación sanguínea, cuando quiero hacer, saber si el grupo sanguíneo, saber qué grupo sanguíneo tiene mi paciente. También hacer en transfusión sanguínea. Quiero saber mi paciente qué grupo sanguíneo que ele tem. Se é grupo A, grupo B ou grupo 0. Para saber qual grupo sanguíneo que ele vai ter que receber. E também para saber se meu paciente já tem anticorpos contra o outro grupo sanguíneo. Será que ele já recebeu? Será que ele já formou anticorpo contra o outro grupo sanguíneo? Para fazer a transfusão sanguínea. Também nas anemias hemolíticas autoimunes. Às vezes, o próprio corpo pode ficar meio doido, o sistema imunológico pode ficar doido, e ele está produzindo anticorpos que están atacando a mis propias hemácias.
La utilidad también que tiene, sí, la utilidad que tiene también la aglutinación es para el diagnóstico de enfermedades, como cuál, por ejemplo. ¿Sí? La aglutinación permite también identificar la fiebre tifoidea, el VDRL, para sífilis, son todas técnicas de aglutinación, donde nos permiten saber si están presentes las aglutininas en mi paciente o si mi paciente está con esa enfermedad. También me permite saber si me es útil saber los antígenos solubles. Por ejemplo, en este caso, la aglutinación puede ser la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, ustedes saben que es una proteína, una pentraxina, ¿sí? Que produce el hígado. Yo utilizo la prueba de látex, una esfera, una pelotita, micropartículas bañados de anticuerpos, busco la proteína C reactiva en mi paciente. Es un antígeno soluble para saber si hay un proceso inflamatorio. La proteína C reactiva. También, sí, puede ayudar en la identificación de pacientes que utilizan algunos tipos de drogas, como la cocaína, la marihuana. Sí, pero no se usa mucho hoy en día. No se usa mucho hoy en día porque algunas drogas, sí, algunos medicamentos, algunos fármacos tienen la estructura muy parecida a las drogas, sí, que se utilizan por abuso. Sí, ya abuso, ¿verdad? Son muy parecidos, entonces puede dar falsos positivos. Entonces, estos son ejemplos de técnica de aglutinación para tipificación sanguínea, para también identificación de enfermedades como VDRL, Salmonella typhi, o también para la técnica de identificación de antígenos solubles, buscar proteína C reativa. Um exemplo muito importante para vocês, e eu coloquei isso aqui porque quero que vocês aprendam, é o teste de Coombs. O teste de Coombs, el test de Coombs, chicos, el test de Coombs se utiliza para saber si el paciente está produciendo anticuerpos contra un grupo de hemácias. Y el test de Coombs, sí, el test de Coombs puede ser indirecta y puede ser directa. Así mismo. La misma cosa que le dije hace rato. Y si yo hago una indirecta, o que vou procurar? Anticorpo ou antígeno? El anticuerpo. Muy bien, Lucas. El anticuerpo. Y el test de Coombs indirecto, el test de Coombs se suele utilizar para saber la compatibilidad de la gestante con el feto. Por ejemplo, yo quiero saber si la mamá, que es RH negativo, ¿será que está produciendo anticuerpos? Sí, ¿será que está produciendo anticuerpos contra el feto? Entonces lo que yo agarro es la muestra de sangre de la mamá. Yo agarro la muestra de sangre de la mamá, hago la centrifugación y separo el suero con las hemácias, tomo el suero de la mamá para ver si está presente el anticuerpo. Y si agarro el suero de la mamá, tengo que incubar con las hemácias
¿sí? Con las hemácias de grupo sanguíneo conocido. Para eso tengo que saber el grupo sanguíneo de quién. El grupo sanguíneo de un neném. Aí entra, por exemplo, a biologia para saber qual o grupo sanguíneo do neném, provavelmente. Então, se eu sei que esse neném é do grupo A ou do grupo B, ou se eu sei que esse neném é RH positivo, eu vou procurar uma amostra de sangue que tenha hemácias RH positivo. Pode ser qualquer paciente. Pode ser do próprio do neném. Ou pode ser de outro, qualquer paciente, mas tem que ser igual ao grupo sanguíneo do neném. Então, vou colocar el suero que tiene los anticuerpos probablemente sí, que produce la mamá que está atacando, que atacó un nenén. Coloco el grupo, las hemácias, incubo, voy a dejar que incube, voy a dejar la incubación por un cierto tiempo y se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, acá lo que es los anticuerpos de la mamá va a empezar a etiquetar las hemácias. Y luego voy a poner el test de Coombs. El Coombs es un reactivo que ya vienen, los anticuerpos ya fueron sintetizados en laboratorio y hacemos una reacción anticuerpo, anticuerpo, antígeno. Miren cómo van marcando los anticuerpos de la mamá y vemos una aglutinación. Significa que la mamá está produciendo anticuerpos contra un nenén, contra el feto. Entonces, cuando ustedes ponen test de Coombs indirecto, qual é a amostra de sangue que vocês vão usar? Da mamãe ou do neném? Do bebê. Qual é a madre. amostra de sangue? De la madre. De la madre. El indirecto. De la madre. O está buscando si la mamá tiene anticuerpos, si está produciendo anticuerpos contra ese nenén. El test de Coombs indirecto. Pero, profe, ¿y puedo yo hacer en un nenén? Puedo hacer, pero en un nenén, lo que nosotros hacemos es el test de Coombs directo. En un nenén, lo que nosotros hacemos es quitar la muestra de sangre de un nenén e, ao invés de fazer todo esse passo, você usa a amostra de sangue do neném e você coloca diretamente o quê? O teste de Coombs. Você coloca diretamente o teste de Coombs. Vou fazer diretamente o teste de Coombs, colocar aí e ver se há una reacción anticuerpo antígeno. Pero vos aquí estás usando la muestra del sangre de un neném para ver se o neném está tendo os anticorpos da mamãe e que está causando essa icterícia que a criança está tendo. Entende? Mas se vocês fossem se ustedes fuesen el médico, ¿cuál ustedes preferirían? ¿La indirecta o la directa? Pueden decir, ¿y por qué? A indireta. Indirecta. ¿Por qué? Franciela dice indirecta. Los dos son válidos. Los dos son válidos. Pero uno tiene una ventaja y el otro tiene otra desventaja.
Francieli, muy bien. Excelente, Francieli. Es más fácil tener la sangre de la mamá que el bebé. Porque la mamá pues, tiene un calibre más alto, más grande, ¿verdad? Más alto. Entonces voy a quitar la muestra de sangre de la mamá y ver si está, ¿verdad? Los anticuerpos, si ella está produciendo los anticuerpos. ¿Cuál es el problema de la indirecta? La indirecta tiene más paso y puede dar falsos negativos. La directa tiene su ventaja y su desventaja. La directa, la desventaja é que você tem que tirar sangue do neném. E o professor Carlos não gosta de tirar sangue do neném. Por quê? Porque a veia é muito fina, difícil de pegar, difícil de tirar. E uma coisa particular minha, né? E a ventaja que tem é menos passo. Então, dependendo de cada um, escolhe qual. Mas é muito importante que saiba o que a gente precisa para fazer a indireta e o que a gente precisa para fazer a direta. Tá bom? São exemplo de teste de aglutinação. La inmunofluorescencia, ahora fica más, yo voy a terminar enseguida. La inmunofluorescencia, también la misma cosa, puede ser directa o puede ser indirecta. Si es indirecta, busco anticuerpos. Si es directa, busco antígeno. Lo que yo utilizo es la fluoresceína, el fluorocromo, que emite fluorescencia. Miren. Existen placas que se venden en el mercado y donde vos podés colocar el suero del paciente, buscando si el paciente tiene los antígenos, si él ya tiene el antígeno. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Al colocar el antígeno, el suero del paciente, los antígenos quedan impregnados en la placa. Y ahí ¿sí? Colocas después el anticuerpo marcado. El anticuerpo marcado, sí, con el fluorocromo, que se va a emitir fluorescencia. Esa es la inmunofluorescencia directa. La indirecta, vos buscás el anticuerpo. Hay placas que ya vienen con el antígeno preparado ya. Y vos colocas el suero del paciente y lo que vos buscas son sus anticuerpos. Y se va a producir una unión antígeno-anticuerpo. La unión antígeno-anticuerpo, posteriormente vas a colocar los anticuerpos marcados. ¿Sí? Un anticuerpo secundario. Entonces vos vas a tener una reacción anticuerpo, anticuerpo, antígeno. Sí, este es un anticuerpo. Acá tenés anticuerpo y vos vas a buscar a tu paciente. Si tiene anticuerpo, está produciendo anticuerpo para una determinada enfermedad. ELISA. La ELISA también, como le dije a ustedes, puede ser directa o indirecta. ¿Sí? La ELISA puede ser también directa e indirecta. La ELISA, ¿cuál es la característica? Ya te respondo, Silvana. La indirecta, como ustedes saben, indirecta, estoy procurando anticuerpo. Estou procurando anticorpo no meu paciente. Na ELISA, você já tem os antígenos. Você já tem o antígeno no teu kit reativo. Você coloca o soro do paciente e se o paciente tiver o soro, se o paciente tiver o anticorpo, vai ter uma reação antígeno-anticorpo. Você vai ter antígeno-anticorpo. E se ele tiver anticorpo, você coloca
o anticorpo marcado por uma enzima, porque isso aí é ELISA. A ELISA é uma enzima imunoensaio. O que a gente usa é uma enzima que faz uma reação química. Aqui, o que você está fazendo é colocar um anticorpo marcado pela enzima. E aqui, depois de ocorrer essa reação anticorpo-antígeno, você vai colocar um substrato que, se entrar em contato com essa enzima que está com o anticorpo que vem no kit reativo, ele vai trocar de cor. Isso não vai acontecer se o anticorpo não está presente. Se esse aqui não está presente. Por quê, professor? Porque este anticorpo, para poder se fixar, precisa desse anticorpo, o anticorpo do paciente. Só que a ELISA também, sim, o que acontece? Você pode fazer, sim, no final da conta, é a mesma reação, só que em vez na ELISA direta, você vai procurar um antígeno. Então, no kit de reativo, você tem o anticorpo já preparado. Você coloca o soro do paciente, o paciente, se tiver o antígeno, pode ser um antígeno do HIV, do hepatite V, eu falo especificamente dessas doenças, porque o teste de hepatite V, o do HIV, é esta metodologia. E se tiver um antígeno, você colocar um anticorpo marcado depois com a enzima, ele vai ter uma reação de anticorpo, antígeno, anticorpo. Mas lembre-se, esse antígeno aqui que está aqui é do paciente, o antígeno. E se tiver esse antígeno, o anticorpo que veio no kit de reativo, ele vai estar aí, marcado, tipo em forma de um sanduíche, e você colocar o substrato, que vai ter uma reação química, sim, uma reação química, e aí vai ter troca de cor. A troca de cor a gente mede mediante um espectrofotômetro, onde vai medir a quantidade de coloração, e a quantidade de coloração vai ser proporcional à quantidade de antígeno ou anticorpo que tem meu paciente. Tá bom? Tá bom, professor. Você mostrou a aglutinação, você mostrou a imunofluorescência, você mostrou a TER ELISA. Como vou interpretar um resultado serológico? Como interpreto? Beleza. O teste serológico eu vou interpretar da seguinte forma. Sim? O teste serológico, sim, o que acontece? Quando você tem um IgM, você está falando que o teu paciente está com uma face aguda. Beleza. Calma aí, Franciele e Silvana. Já vou falar para vocês. Não se peguem do cabelo. A aparição mais tarde vai aparecer o IgG. Sim, a aparição mais tarde vai aparecer o IgG. Então, IgM, sim, o IgM é da fase precoce e o IgG da fase tardia. A IgM tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que es el anticuerpo que te va a indicar que tu paciente está con la enfermedad latente, que está con la enfermedad activa. Pero hay excepciones. La IgM también puede ir continuando apareciendo en estadios crónicos, en algunas patologías, como ¿cuál? Hepatitis B,
y hepatitis delta. La desventaja de la IgM, es que, sí, es que la concentración no es muy alta y la persistencia es muy corta. Esa es la desventaja de la IgM. O sea, si me está indicando IgM negativo, não está dando positivo, não dá positivo, não indica meu paciente que, não está doente. Ele pode estar doente, só que a quantidade de IgM já não é suficiente para dar o positivo. Então, vou recorrer ao IgG. La aparición más tardía, el IgG, perfecto. La concentración de este anticuerpo va creciendo hasta alcanzar de 3 a 6 semanas en una meseta sí, bien grande. Ele vai causar altas concentrações. E ele vai indicar meu paciente se está na etapa crônica, sim, ou também vai indicar esse meu paciente já entrou em contato. E é muito importante, sim, é muito importante saber, sim, é muito importante saber se esse anticuerpo es de la fase crónica o si ese anticuerpo es de un anticuerpo de memoria. Entonces, ¿cómo voy a hacer, profesor? Yo tomo la muestra de sangre del mismo paciente en 2 lapsos de tiempos diferentes. Puede ser de 5 a 10 días. La primera toma de muestra, determino se é IgG. Tem positivo? Quantifico. Tem boa quantidade? Perfeito. Na segunda amostra, que depois eu coletei depois de 5 a 10 dias, faço a quantificação. Se eu ver que esse anticorpo IgG incrementou a concentração dele, eu estou vendo que meu paciente está com a doença. Mas se eu vejo que a concentração de IgG se está mantendo, provavelmente seja um anticorpo de memória. A determinação também do IgG ajuda a saber se meu tratamento está dando certo. Por exemplo, se eu pegar uma segunda amostra, depois de fazer o tratamento ao meu paciente, e ver que a concentração de IgG está diminuindo, sim, se a concentração de IgG está diminuindo, significa que meu paciente está respondendo bem ao meu tratamento. Mas se ele não está diminuindo e está continuando aumentando, significa que não está respondendo ao tratamento. Então, tenho que trocar, buscar outra forma, outra alternativa. Então, veja aí. Depois de 5 a 7 dias, começa a aparecer o quê? Aparece o IgM. Depois, por um certo curto tempo, ela começa a sumir e o IgG começa a aparecer. Só que, o que acontece? O IgM e o IgG têm seu tempo de aparecer. Isso não indica que o meu paciente não tem um microorganismo. Então, a técnica, o inmunodiagnóstico, la técnica directa y la técnica indirecta tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja de la indirecta, sí, la desventaja de la indirecta es que la ausencia de anticuerpo
no significa que mi paciente capaz que no esté con el microorganismo. Porque yo estoy buscando anticuerpos y capaz que la cantidad de anticuerpos todavía no es suficiente para darse positivo. Entonces yo tengo que recurrir a la directa. Y si yo hago la técnica directa, me da un positivo, mi paciente está enfermo. Pero la directa también tiene su desventaja. Es que vos podés contaminarte, podés entrar en contacto con el microorganismo y vos en un accidente de laboratorio, você pode pegar un microorganismo y ficar doente. Eso puede acontecer en los laboratorios. ¿Y por qué, profesor, yo tengo que realizar los diagnósticos serológicos? Primero, los diagnósticos indirectos se hace indispensable. Uno, porque los cultivos, el indirecto, los cultivos a veces pueden dar negativo. O a veces el virus no es cultivable. O el aislamiento del patógeno se torna muy tarde. O si en alguna fase subaguda de la enfermedad el microorganismo se hace difícil de recuperar, un microorganismo morre rápido. Ou é tanto microorganismo, sim, que você não sabe quem é o causante. Então você tem que procurar um anticorpo para ver se o paciente tem esse anticorpo sim ou não. Ou em casos assintomáticos. No casos assintomáticos, por exemplo. No caso assintomático, eu vou procurar um anticorpo para saber se está ou não. Ou também é muito difícil de predizir quem é o agente causante. O estudo serológico ajuda então no diagnóstico e também em estudos epidemiológicos, para saber se a população já entrou em contato com esse microorganismo que está acontecendo com o Covid. Sim? Para ver se essa população, esse bairro já entrou em contato com o vírus. Ou também para saber se essas pessoas receberam já a vacina. Já tem anticorpos contra esse microorganismo depois de vacinar. Por exemplo, no teste de sensibilidade contra a hepatitis B. Bueno, essas são uma das utilidades do imunodiagnóstico. Mesmo assim, a pessoa depois de se curar, se vai permanecer, pessoal, os anticorpos de memória. Ele vai continuar produzindo. E vai se manter os anticorpos. Ele vai manter os anticorpos, sim, pelo resto da vida. E algumas vezes em menos concentrações e outras muito mais concentração. E às vezes a gente, tem que definir se ele entrou ou não. Vejam que o IgG tipo 1, que se produz com muito mais concentração. Enfim, hoje já é suficiente. Creo que ya están cansados. ¿Sí? Ya es suficiente por el día de hoy. Entonces,